Bueno, shalom, amados hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Le damos gracias al Todopoderoso por darnos la vida y permitirnos una vez más conectarnos en este día para compartir la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para luego pues seguir con lo que es el estudio de este día, ¿verdad? Donde vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestro estudio en la carta de Pablo a la comunidad de Roma. Este día nos corresponde estudiar el capítulo 15 del libro de Romanos, así que preparamos nuestra Biblia, ¿verdad? Para que pues vayamos leyendo verso por verso, ya que lo que es este libro pues hemos estado leyéndolo así, estudiándolo verso por verso, y hoy estudiamos el penúltimo capítulo de la carta de Romanos, ¿verdad? Solamente después de estudiar el capítulo 15 que nos corresponde hoy, ¿verdad? Nos queda un capítulo más, así que le damos gracias al Todopoderoso porque nos ha dado vida y nos ha permitido, ¿verdad? Hasta este momento pues llegar hasta acá estudiando lo que es su bendita y santa palabra. Así que pues sin más, ¿verdad? Vamos a orar y le vamos a pedir al Eterno que sea Él a través de su Santo Espíritu el que nos acompañe y el que nos guíe, ¿verdad? Para poder trazar su bendita y santa palabra. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre bueno, estamos delante de tu presencia, dándote toda rabá, dándote muchas gracias por todas las bendiciones que provees sobre nuestras vidas, por tu gran amor con que nos has amado, porque has estado con nosotros siempre y en cada momento. Muchas gracias, Padre. De verdad no hay forma de pagar todas las misericordias que has y favores, Padre, con que nos has coronado a lo largo de toda nuestra vida. Pero aquí estamos, Padre, pues unidos en un mismo espíritu con nuestros hermanos para poder bendecir tu nombre, para poder estudiar tu palabra. Pedimos que seas tú el enseñador, que seas tú el maestro, y que tu palabra pues que hemos de estudiar que sea para nosotros ese alimento espiritual que llene nuestras mentes y nuestros corazones. Haz de cada uno de nosotros también instrumentos de justicia y que seamos alimentados, ¿verdad? Primeramente, pues que seamos buena tierra para que tu palabra sea esa semilla que caiga sobre nosotros y nosotros llevemos fruto al 100 por uno. Muchas gracias, Padre, por todas las cosas. De verdad, bendito y exaltado sea su nombre por toda la eternidad. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración hacia usted y decimos todos amén, ve amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, ¿verdad? Hoy tenemos, como les decía, ¿verdad? Pues vamos a estudiar el capítulo 15 de la carta de Pablo a los romanos, y pues estamos hablando del penúltimo capítulo, ¿verdad? El penúltimo capítulo, y pues estuvimos estudiando
el día de ayer el capítulo 14, ¿verdad? Lo terminamos, ¿verdad? Hasta, si no me equivoco, eran 23 pasajes. Y hoy, ¿verdad? Solamente que en el capítulo 15, Romanos. Así que les invito, como siempre, ¿verdad? Para que tengamos una escritura, ¿verdad? A la mano y podamos ir leyendo, ¿verdad? Podemos ir leyendo y a la misma vez, pues, dando su explicación. Vamos a comenzar. Romanos 15, 1. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En el capítulo que estudiábamos el día de ayer, en el capítulo 14, ¿verdad? Hablábamos cómo los más fuertes en la fe deben de llevar las flaquezas de los más débiles, ¿verdad? No todos decimos caminamos igual, no todos aprendemos igual, no todos captamos igual, ¿verdad? Por lo tanto, los que captan más rápido, los que entienden más rápido, ¿verdad? La palabra de nuestro Padre, pues deben, ¿verdad? De hacer un espacio y hasta cierto punto, pues, de esperar y, si es posible, tenderle las manos o tender la mano a aquel que entiende menos o que tal vez no entiende con la misma rapidez que usted entiende, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vayamos todos juntos y podamos en unanimidad, ¿verdad? Conseguir lo que es esa corona que el Eterno ha preparado para los que le aman. Por esta razón, ¿verdad? Es importante que nosotros, decíamos el día de ayer, pues cuando veamos a una persona que está comenzando, que quiere conocer al Eterno, pero que tal vez no entiende así, ¿verdad? Tal vez las cosas como usted y yo las entendemos, pues obviamente vamos a tratar de explicárselas, pero tampoco vamos ¿cómo decir? A tratar de que haga las cosas a la fuerza. A la fuerza, dice un dicho por acá, ni la comida es buena. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es ser personas, ¿verdad? Pacientes, que con paciencia y con amor podamos enseñar a otros su bendita palabra. Así como el Mesías, así como el Eterno ha tenido misericordia de nosotros y nos ha enseñado con gran amor, con mucha paciencia, ¿verdad? Al nivel que cada uno de nosotros tiene, a la capacidad que cada uno de nosotros tiene. De la misma manera nosotros también, ¿verdad? Tenemos que imitarle y no juzgar a los hermanos que van entrando, sino, pues obviamente con mucho amor, ¿verdad? Tratar de compartirles, ¿verdad? Lo que el Eterno, por su misericordia, ¿verdad? Ha hecho con nuestras vidas. Ahora bien, ese es el primer pasaje del capítulo 15. Repito, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Fíjense bien. Y no agradarnos a nosotros mismos. Oiga, y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, en otras palabras, nosotros obviamente no estamos para agradarnos a nosotros mismos. No estamos para complacernos a nosotros mismos, sino que nosotros estamos para complacer primeramente al Eterno, pero en segundo lugar estamos para complacer a nuestros hermanos. O sea, es decir, somos servidores de los demás. Hemos venido a servir. O sea, nosotros, así como el Eterno, ¿verdad? Nosotros le servimos y Él es nuestro Elohim. Nosotros somos servidores digamos, en este caso, pues de los hermanos, ¿verdad? A todos aquellos que también, ¿verdad? Estamos en la fe. ¿Y por qué no decirlo? Si hay otra persona también que no conoce su palabra, pues necesita un favor nuestro, para eso estamos. Estamos para servir. Por ahí dice un dicho por aquí, ¿verdad? Que el que no sirve, no sirve. Parece un poco fuerte y parece una cosa así para pensar, pero es verdad, ¿verdad? De verdad que nosotros hemos sido llamados para servir. Somos servidores y siempre tenemos que buscar, ¿verdad? La ocasión y el momento, ¿verdad? Con lo cual nosotros podemos ayudar a los demás, aunque tal vez a nosotros nos cueste un poquito, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Una de las cosas importantísimas, ¿verdad? Que nuestro Mesías nos enseñó, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que obviamente dejarnos, si es posible, a nosotros de lado por buscar el hecho de hacerle bien a los demás, ¿verdad? Hay un pasaje dentro del Nuevo Testamento donde nuestro Mesías
hablaba acerca de qué es la Torá, qué es la ley y los profetas, ¿verdad? Y él, si mal no me recuerdo, él habló acerca de hacerle el bien a los demás. O sea, todo lo que quieras que hagan contigo, eso hazlo tú a los demás. Todo lo que quieran que hagan contigo, eso practícalo con los demás. Por ahí había un dicho, ¿verdad? De un antiguo sabio de Israel llamado Gilel, que él le dijo a una persona que todo lo que no quieras que te hagan para ti. De hecho, es una historia de esas historias antiguas, ¿verdad? En el pueblo judío, donde llegaron donde este hombre, Gilel, ¿verdad? Y un hombre le dijo, bueno, dime cómo, explícame la ley, explícame la Torá para ver si me dan ganas de hacerme de tu grupo, ¿verdad? Y él lo que le dijo es esas palabras. Todo lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. El resto son comentarios, ve y practícalos. Una gran lección, ¿verdad? Porque nuestro Mesías dijo casi parecido, solamente que con una diferencia, donde dijo que todo lo que quieras que te hagan a ti, eso mismo hazlo tú a tu prójimo. Entonces, cuando nosotros estemos en el nivel en el cual practiquemos con nuestro prójimo, de ahí viene la palabra próximo, el que esté más cerca. Cuando nosotros practiquemos el amor con nuestro prójimo, lo que a nosotros nos gustaría que nos hagan, hacérselo a los demás, y cuando lo que no nos gustaría que a nosotros nos hagan, no se lo hagamos a nuestro prójimo, cuando lleguemos a ese nivel, yo creería que Yeshua nos diría, ustedes no están lejos del reino de Dios, del reino de Elohim, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos dando seguimiento al segundo más grande mandamiento de toda la Torá, que es amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en este caso el apóstol Pablo, o Shaul, como se le conoce, está diciendo en el capítulo 15 y en el verso 1, ¿verdad? Vamos a leer el verso 2. Romanos capítulo 15 y el verso 2. Dice así: cada uno de nosotros, oiga bien, agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Es decir, Pablo está diciendo, obviamente, que si vamos a agradar al prójimo, pues va a ser para edificación. Tampoco se trata de hacer lo que, pues si su prójimo, ¿verdad? Si una persona es más carnal que otra cosa, ¿verdad? Y usted le va a estar proveyendo material para que él sea más carnal todavía, pero así va a estar siendo feliz. Eso no, así no, o sea, eso no estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino que estamos hablando de aquello que sea para edificación, ¿verdad? Eso es bien importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Lo que sea para edificación, no algo que sea para destrucción de otra persona, porque igual alguien puede igual ayudar a otra persona, ¿verdad? Para que esté contenta, ¿verdad? Pero dándole material para que la persona se pierda más, ¿verdad? Para tenerlo agradado. Así no es la cosa, ¿verdad? Sino que todo lo que sea para edificación, o sea, todo lo que sea para construir, todo lo que sea para un bienestar de la persona que está cerca de nosotros, no para destruir su vida, ¿verdad? Dice el verso 3, Romanos 15:13, dice, porque ni aún Mashiach, o sea el Mesías, se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, ¿verdad? Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, ¿verdad? Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Aquí tenemos un pasaje, veamos, permítame. Estamos en el 3 y 4. Sí, que aquí. Dice, porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza,
¿verdad? Nuestro Mesías, ¿verdad? Ni aun él se agradó a sí mismo. Es decir, aquí se está poniendo de ejemplo a nuestro Mashiach, a nuestro Mesías, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Siendo el Hijo del Eterno, ¿verdad? No se agradó a sí mismo, sino que siempre, ¿verdad? Él, en primer lugar, pues agradar a nuestro Padre, ¿verdad? Eso era lo primero, eso era su comida y su bebida, el agradar al Eterno, a su Padre, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues siempre él buscaba el bienestar de los demás. La misma escritura dice, ¿verdad? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es un poco, muchas veces podemos pensar, wow, que estoy lejos de llegar ahí, ¿verdad? Pero esa es la meta. Eso es lo que las escrituras nos dicen, que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Tendríamos que estar nosotros de verdad con aquella necesidad de buscar, en primer lugar, a los hermanos, ¿verdad? Y obviamente también después a quien sea, ¿verdad? Para poder ayudarle, para poder tenderle la mano y estar pendientes también de los otros hermanos o de las otras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acá para servir, para ayudar, para ser las manos del Eterno. O sea, nosotros somos las manos del Eterno, nosotros somos los pies del Eterno. O sea, es decir, cuando el Eterno nos utiliza como instrumentos de justicia, es el Eterno actuando en su vida, o es el Mesías también, ¿verdad? Actuando en nosotros, porque vive dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, dice que todas las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza y consolación fueron escritas, ¿verdad? Todo lo que padeció nuestro Mesías, todo lo que, o sea, lo que él se dio, ¿verdad? De verdad, es un ejemplo para nuestras vidas, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Cada cosa, ¿verdad?, que el Mesías hizo, nos enseñó cómo vivir, ¿verdad? Cómo vivir, y no se puede vivir de verdad una vida llena de felicidad si nosotros no buscamos ayudar a los demás, si nosotros si nosotros solamente pensamos en nosotros mismos, tenemos un gran problema, pensar solamente en nosotros mismos. De verdad, el hombre normal, el hombre común, ¿verdad?, solamente piensa en sí mismo, no piensa en los demás, siempre quiere decir, si trabaja para él. De ahí vienen, ¿verdad?, muchas de las cosas, ¿verdad?, que al Eterno no le agrada, como es, ¿verdad?, una persona que es avara, ¿verdad? Porque una persona puede tener dinero, puede tener muchas posesiones, pero puede ser una persona dadivosa, ¿verdad? Y porque, o sea, cuando hablamos del dinero, el dinero no es el problema. Si las escrituras no dice en ningún lugar que el dinero sea problema, y el dinero es necesario, pero lo que sí vemos en la Biblia que es el amor al dinero, ¿verdad? El hecho de que una persona tenga, pero quiere tener más, y no comparte, quiere solamente acaparar para él y nunca ver el bienestar de los demás, pues obviamente eso es una cosa deprimente, es algo que al Eterno no le agrada, ¿verdad? Por eso es que, pues, de acuerdo a lo que está diciendo acá Pablo, ¿verdad?, está poniendo en el verso 3 como ejemplo a nuestro Mesías, ¿verdad?, que aún siendo el Mesías, aún siendo el Hijo de Elohim, ¿verdad?, es decir, después del Eterno, es a quien el Eterno le ha entregado toda la autoridad, ¿verdad?, y al que, pues, el Eterno le ha entregado todo bajo sus manos, ¿verdad? Y aún él, ¿verdad?, estando acá, y aún, ¿verdad?, aunque hoy no esté acá con nosotros, él está siempre pensando en nosotros, intercediendo por nuestras vidas, intercediendo por usted y intercediendo por mí, ¿verdad? Y esa es la naturaleza que el Mesías nos ha heredado, que seamos como él, ¿verdad? Y por eso es que todas las cosas que fueron enseñadas y todo lo que leemos, ¿verdad?, tanto las cosas, como dice el verso 4, ¿verdad?, que todas las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza. Y las cosas malas, sí, también, para que aprendamos a no hacerlas. Y las cosas buenas, pues para que aprendamos y las hagamos. En la Biblia tenemos grandes ejemplos de hombres, de mujeres, ¿verdad?, hombres con una fe increíble, hombres que han dejado su vida por el Eterno, hombres con de verdad, con una fortaleza, hombres con una capacidad que de verdad
¿De dónde salió? Dice uno, pues bueno, la palabra misma dice. Inclusive dice que la diferencia entre nosotros y Elías, dice que Elías también tenía también pasiones, igual que nosotros. En el tiempo de Elías había pecado y hoy hay pecado, ¿verdad? En el tiempo de nuestro padre Abraham había pecado y hoy hay pecado, siempre hay pecado. Entonces, el Eterno no cambia. El problema es con el ser humano, que nosotros muchas veces cambiamos. Pero nada puede detenernos para que nosotros seamos como aquellos grandes hombres. Y por qué no decirlo, para que seamos como Yeshua, que justamente Él es nuestra principal meta, o nuestro principal blanco. O sea, el blanco perfecto al cual nosotros tenemos que ver para imitarle y ser como Él, ya que hemos heredado su naturaleza y hemos sido hechos a su imagen, ¿verdad? Eso es lo que hemos venido hablando durante varios capítulos del libro o la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a leer el verso 5. Estamos en Romanos capítulo 15, y vamos a leer el verso 5. Dice: pero el Eterno de la paciencia y de la consolación de entre vosotros os dé entre vosotros según Yeshua HaMashiach. Vea, dice, pero el Eterno de la paciencia y la consolación, ¿verdad? Que nos dé paciencia, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y que nos dé también consolación. ¿Qué es consolación? Bueno, necesitamos ser consolados. Necesitamos ser consolados. Y una de las más grandes consolaciones que tenemos es que el Eterno ha prometido estar con nosotros y que no nos va a dejar a través de su Hijo. Dice su palabra que en tiempos antiguos el Eterno habló por medio de los profetas, pero hoy nos habla por medio de su Hijo, ¿verdad? A través del Espíritu de su Hijo, el Eterno está presente con nosotros. Esa es una de las más grandes consolaciones en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la consolación en nosotros? Bueno, nos tiene que levantar el ánimo. Tiene que hacer que nosotros levantemos nuestra cabeza para poder servir al Eterno con todo el corazón. Si nosotros que conocemos al Eterno no le servimos, no le amamos y no guardamos sus mandamientos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros que somos la luz del mundo no lo somos, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos los que estamos hoy en día llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra y el pueblo que el Eterno desea. Porque todo lo que el Eterno ha deseado todo el tiempo es tener un pueblo que le ame. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y por esto, ¿verdad? Aquí en este capítulo 15 de Romanos, que estamos estudiando en el verso 5, dice que el Eterno nos dé paciencia. Pues ya sabemos, ¿verdad? Que las pruebas producen paciencia. Así que tranquilos, ¿verdad? Cuando venga por ahí la prueba, no se preocupen, no es para, por lo menos no pensemos que es para morirnos, ¿verdad? O no pensemos que es para mal, sino que cada cosa que nos pasa es para bien. Tenemos que tenerlo bien presente, ¿verdad? Y de la consolación, ¿verdad? Ya dije, la mayor consolación que tenemos es que el Eterno ha prometido estar con nosotros a través del Mesías, ¿verdad? Así que esa es una tremenda consolación, ¿verdad? Y que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Otra de las consolaciones que tenemos es que ninguna de sus palabras dejará de cumplirse. ¿Por qué? Porque tenemos a un Elohim fiel y verdadero. Y eso también tiene que consolarnos. Tiene que servir, ¿para qué? Para que nosotros no necesitemos, ¿verdad? De un montón de cosas que la gente necesita para estar contento. ¿Vea? Hay muchas personas necesitan, ay, que estoy aburrido, no hay qué hacer, que algo que me alegre la vida. Nosotros tenemos el Espíritu del Eterno para mantenernos todo el tiempo contentos, para mantenernos felices, y no necesitamos nada de lo que la gente usualmente sin el Eterno busca. Allí es donde vienen ¿cómo decir? Las entretenciones, vienen los vicios, ¿verdad? Vienen las drogas, viene la pornografía, viene un sinfín de cosas que el ser humano busca para llenar el vacío de su corazón, para llenar ese vacío y sentirse contento, sentirse alegre. Nosotros no necesitamos nada de eso. Simplemente con la presencia del Eterno que nos consuela. De hecho, por eso es que el Espíritu Santo se le llama el Consolador, ¿verdad? Las promesas que el Eterno nos ha hecho son suficientes para que nosotros podamos mantenernos contentos, podamos mantenernos felices, podamos mantenernos con shalom, podamos tener, no solamente para nosotros, sino también nosotros tenemos que hablarle a las otras personas
¿verdad? Acerca del Evangelio del Mesías. ¿Para qué? Para que eso que ha llenado nuestras vidas también llene las vidas de las otras personas, ¿verdad? Porque eso, les digo, es un problemas tremendos los que tenemos hoy en día con gentes metidas, ¿verdad? En tanta cosa, ¿verdad? Hay otras personas tal vez que vienen, ¿verdad? Y quieren solucionar sus problemas buscando brujos, buscando personas que se anuncian, ¿verdad? Para poder corregir y para poder que alguien venga y le solucione sus problemas. Gente que andan buscando quién les lea las cartas, ¿verdad? Quién les diga el futuro y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Y ya dije, pues otras gentes lo que hacen es refugiarse en el alcoholismo, refugiarse en las drogas, refugiarse en la pornografía, ¿verdad? Y otro tipo de cosas, pues, porque les voy a mencionar, y esto ya lo sabemos, el ser humano ya de por sí, nosotros tenemos un vacío dentro de nosotros que no se puede llenar con nada, así, con nada. Nada puede llenar ese vacío, solamente lo puede llenar el Eterno a través de su palabra, a través de su Ruach HaKodesh, nada más, ¿verdad? Y necesitamos nosotros de eso para ser felices. Por eso es que Pablo, me recuerdo que decía, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión? No, sino también para los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, esta felicidad, esta paz que nos embarga, que no se puede comprar, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense bien, es la paz, es la shalom que el Eterno desea que cada uno de nosotros tengamos. Y no necesitamos más. No necesitamos nada más, simplemente tener presentes, oiga bien, las promesas que el Eterno nos ha hecho, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos una vida, fíjense bien, para poder contar las maravillas que el Eterno ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Eterno es un Elohim de milagros. Y aunque quizás alguien me va a decir, pero mire, yo nunca he visto que resuciten muertos. Mire, le voy a mencionar, ¿verdad? Y siempre me gusta, siempre que hablo de milagros, me gusta recordar uno de los libros de la Biblia, como es el libro de Esther. El libro de Esther es un libro increíble, una historia, pues siempre el libro de Esther, ¿verdad? Es especial para leerlo completamente en una fiesta que se llama Purim. Ahí se lee la Megilá, se le llama la Megilá de Esther, el rollo de Esther. Y increíblemente el libro de Esther tiene ciertas características que lo hacen diferentes a los otros libros, y una de ellas es que el nombre del Eterno no está en el libro, no está ni como Dios ni como nada, no existe, no se menciona. Y uno dice, ¿cuál es el misterio con esto? Bueno, hay una tremenda reflexión, ¿verdad? Lo que va pasando, no se menciona al Eterno en ningún lado, y aunque no se mencionan milagros así como los que hubieron como cuando nuestro pueblo salió de Egipto, o como cuando nuestro pueblo estuvo en el desierto, o milagros como los de Elías, o milagros como los de Eliseo, o milagros como los de Yeshua, no se mencionan milagros así, pero ¿sabe qué? El libro está lleno de milagros, ¿por qué? Porque cuando uno comienza a ver, ¿verdad? Primero que viene, que nos cuenta de que hubo un rey, que este rey mandó a llamar a la reina Basti, y la reina Basti no vino. Fíjense bien, no llegó la reina Basti. El primer milagro que no llegara, porque eso dio paso para que Esther fuera elevada al trono para ser reina. ¿Por qué? Porque vendría un momento en el cual el pueblo judío iba a necesitar a alguien que lo salvara de un gran problema que iba a venir, ¿verdad? De un gran problemón que iba a venir, que de hecho se dice que ese problema quien hizo que ese problema sucediera fue Saúl, porque Saúl dejó vivo a un rey amalequita, y por dejar vivo al rey amalequita, ¿verdad? La esposa de este hombre de vientre, y ese descendiente fue Amán, el malvado Amán, que por cierto aparece en el libro de Esther como Amán el Agageo, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba el rey? Aquel rey que dejó vivo, Agag, ¿verdad? Entonces, de verdad, se dio el momento en el cual, pues, dice la palabra, así a grosso modo, no les voy a contar toda la historia porque no estamos todavía en la fiesta, ¿verdad? Pero dice la historia de que llegado el momento, ¿verdad? En el cual, pues, el pueblo de Israel, ¿verdad? O el pueblo judío en este caso, porque era el reino del sur, estaba bajo una amenaza de que iban a ser destruidos totalmente para una cierta fecha,
¿verdad? Pero el rey comienza, ¿verdad? Una de las cosas que dice la palabra es que al rey se le fue el sueño, así. Y eso es un gran milagro, porque el hecho de que al rey se le fuera el sueño, ¿verdad? Dijo que le mandaran a traer un libro, el libro de las crónicas, ¿verdad? Y se lo trajeron y va encontrando que allí estaba Mardoqueo, que él le había salvado la vida al rey y que no se le había dado nada, ¿verdad? No sé qué recompensa se le dio, nada. Así que viene y le pregunta a Amán, mira, ¿qué se le va a dar? ¿Qué se le ha de hacer a un hombre honorable, que sea así, que sea así? Y Amán piensa que el malvado Amán piensa que de él están hablando, ¿verdad? Y él le dice, no, que se le saque, ¿verdad? Y que se le vista como con una corona y que que lo salgan allí a pasear a todo el pueblo y que se inclinen delante de él. Él piensa que de él está hablando. Cuando le dicen, haz esto con Mardoqueo, y Mardoqueo era enemigo acérrimo, o sea, más bien dicho, él era enemigo de Mardoqueo porque no le agradaba el pueblo judío, ¿verdad? Y al final, pues, inclusive la horca que él había preparado para Mardoqueo, el día que él iba a destruir a todos los judíos, ahí lo colgaron a él y también colgaron a sus 10 hijos. Entonces, el libro de Esther, hay milagro tras milagro, pero no son milagros así como que levantaron muertos y no. Está lleno de momentos, está lleno de detalles. Fíjense bien, donde al leer todo el libro, le digo, ahí está el Eterno, no está el nombre del Eterno. Y el que no está el nombre del Eterno en el libro de Esther es muy similar para nuestra vida contemporánea. ¿Por qué? Porque también en nuestra vida hay milagros. Y de la misma manera le digo que en el libro de Esther usted puede encontrar una cantidad muy grande de milagros. También nuestra vida está llena de milagros así. Usted pudiese decir, y yo, bueno, pero ¿y qué milagro me ha pasado hoy? Si más que me duele la cabeza, dice. No, hombre, el hecho de levantarnos por la mañana, abrir nuestros ojos, es un milagro. Es un milagro. Toda la noche hemos estado dormidos, hemos estado inconscientes y nuestro corazón no ha dejado de latir. Nuestros pulmones no han dejado de respirar. Eso es un milagro. Lo que pasa es que nosotros muchas veces todas las cosas las damos por sentadas y no es así. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ser un pueblo agradecido. Oiga, a ser un pueblo agradecido y a ser un pueblo que veamos, fíjense bien, las maravillas que el Eterno hace con nosotros continuamente. ¿Verdad? Muchas veces podemos quizás en algún momento decir, me siento triste. Mire, pero ¿qué le pasa? No, es que me siento triste, es que no sé. Muchas veces ni sabemos por qué. ¿Y por qué se siente triste? No sé. Y estamos sanos y vemos y caminamos y podemos alabar al Eterno y tenemos vida y estamos tristes. ¿A dónde eso de verdad? Eso. Tenemos que hacerlo de lado, tenemos que alegrarnos, tenemos que bendecir al Eterno, ¿verdad? Y eso como dice acá Pablo, estamos leyendo Romanos 15:5, dice, voy a repetir el pasaje para llegar donde estamos hablando, dice, pero el Eterno de la paciencia y el de la consolación, y os dé entre vosotros, oiga, un mismo sentir según Yeshua HaMashiach. Oye, un mismo sentir. ¿De quién está hablando? De todos como pueblo, el pueblo del Eterno, que todos seamos de un mismo sentir. De un mismo sentir. No estamos hablando que todos pensemos iguales. No estamos hablando eso. De hecho, es difícil pensar igual. Ni siquiera usted con su hijo, con su hija o con su esposa, ni yo con mi esposa no pensamos iguales. O sea, no vamos a pensar lo mismo, pero sí tenemos un mismo sentir. Eso, ¿verdad? Eso es lo que de verdad nos debe de mover a ser un pueblo unido, a ser un pueblo que siempre busquemos la unidad, que siempre estemos pensando en el prójimo, que siempre estemos pensando en cómo caminamos de una manera en equipo, como hablábamos ayer, no individual, no individualistamente, sino yo me preocupo por usted y usted se preocupa por mí. Así es como el Eterno quiere que seamos, ¿verdad? Que tengamos el mismo sentir, como dice acá, que entre vosotros en un mismo sentir según Yeshua HaMashiach, que tengamos un mismo pensamiento, pero no en el sentido de que pensemos iguales,
sino que, por ejemplo, todos nosotros tenemos que anhelar la llegada de Yeshua. Tenemos que sentir dentro de nosotros eso mismo. Tenemos que anhelar, tenemos que desear que Yeshua regrese. Obviamente, para eso, ¿verdad? Pues tenemos que estar firmes y tenemos que estar buscando al Eterno, porque dice su palabra que cuando el Mesías regrese, dice que será el lloro y el crujir de dientes y todas las naciones se lamentarán. Claro, se van a lamentar aquellos que no le esperan. Dice su palabra que Él viene como ladrón en la noche. Sí, pero para aquellos que estemos preparados, no. Va a sorprender como ladrón en la noche a aquellos que no están preparados, que ni siquiera esperan su venida. Pero para aquellos que amamos su venida, no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Y tampoco vamos a lamentarnos, al contrario, nos vamos a alegrar y nos vamos a regocijar porque el tiempo se cumplió y la llegada del novio, ¿verdad?, se dio, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que estar haciendo nosotros? Bueno, tenemos que estar preparándonos, tenemos que estar unidos como un solo pueblo, una novia, ¿verdad?, que esté sin mancha. Dice su palabra que el Mesías viene por una congregación sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Es decir, que tengamos ejada, que estemos en ejada, que estemos en unidad, que estemos, en un mismo pensar, ¿verdad? Como aquellas palabras que decía el profeta Habacuc, que a mí ustedes saben me gusta mucho, cuando Habacuc decía: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla a conocer, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. ¿Verdad? De verdad, un mismo sentir, un mismo deseo. El hecho de bendecir al Eterno, el hecho de alabar al Eterno, de engrandecer el nombre del Eterno a través de cánticos, alabanzas, y nuestra vida completa tiene que ser una vida de adoración al Eterno, porque cuando la palabra dice que el Eterno dice que busca verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad, que está hablando de cantarle y todo eso, pero nuestra vida, al diario vivir, nosotros todos los días tenemos que ser verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque el Eterno se le adora a través también de nuestros actos, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos bien es una adoración para el Eterno. La obediencia de nosotros al Eterno es una adoración al Eterno, ¿verdad? No solamente verdaderos adoradores es cuando cantamos. Claro, es importante cantar, danzar y bendecir el nombre del Eterno, porque la palabra misma dice que Él está en medio de la alabanza de Israel. Pero nuestra vida completa tiene que ser una vida de adoración, una vida rendida, ¿verdad?, a los pies de nuestro Padre. Así que sigamos leyendo. Verso 6 dice: para que unánimes, ¿verdad? Aquí está otra vez, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando, unánimes, que significa como un solo hombre, unidos, unánimes, todos como una sola voz. Miren, cuando el pueblo de Israel, cuando nuestro pueblo, ¿verdad?, se acercaba a la ciudad de Jericó, después de salir y pasar el Jordán, dice la palabra que llegaron, ¿verdad?, y estaba la ciudad de Jericó y estaban los muros, ¿verdad?, los muros. Dice la palabra que comenzaron a dar vueltas, ¿verdad?, a dar vueltas. De hecho, dieron un total de 6 vueltas. Y el séptimo día dieron 7, ¿verdad?, dando en total un número de 13 vueltas. Algunas veces pensamos que solo dieron 7, ¿verdad? Los israelitas dieron 7 vueltas. No dieron 7, dieron 13 vueltas. Ahí está escrito 6, una vuelta diaria, y el último día dieron 7, haciendo un total de 13 vueltas. Y cuando terminaron la vuelta número 13, dice que los que iban al frente sonaron los chofares y todo el pueblo a una gritó. Oiga, todos a una, los chofares que simbolizan la voz del Eterno, y el pueblo a una, dice que todos gritaron y los muros se cayeron. ¿Cómo se derriban las fortalezas? En unidad. ¿Cómo podemos derribar fortalezas? ¿Cómo podemos derribar muros? Unidos, teniendo un mismo sentir, no jalando para que cada quien para su lado, como usualmente pasa, no criticándonos los unos a los otros, no compitiendo los unos con los otros,
sino sabiendo de que somos complemento los unos de los otros. El día que eso pase, yo creo que ese día que viene el Mesías. Cuando nosotros de verdad podamos entender de que no estamos para competir, no estamos para saber quién sabe más, como lo dije el día de ayer. No es quién sabe más. El único sabio es el Eterno, de verdad. Obviamente todo ha dado a su Hijo, también el Eterno ha dado, el Mesías es la sabiduría andando, ¿verdad? Por esta razón, nosotros los que de verdad amamos al Eterno, tenemos que buscar la sintonía y la sincronización con los demás hermanos, decir, ayudando a los demás, viendo a los demás, si una persona pues hace algo no correcto, saber la manera de cómo nos vamos a llegar, ¿verdad? No hablar de nadie. Les digo, eso es una de las cosas que al Eterno le desagradan, el hecho de hablar, el hecho de murmurar, es desagradable a los ojos del Eterno, ¿verdad? Principalmente porque cuando se murmura no es algo que se hace para bien. Ya mejor, si usted ve que alguien está haciendo algo incorrecto, mejor lléguese a la persona y le dice con todo amor, dígale, ¿verdad?, que eso no lo está haciendo bien. Ahora, pues si la persona lo rechaza, usted cumplió, ¿verdad? Salió de su compromiso de poder advertirle y poder decirle que eso no está bien. Pero no podemos hablar de la persona a escondidas, ¿verdad? Porque el hecho de hablar, aunque sea verdad, como lo hemos dicho en otras oportunidades, se puede convertir en lashon hara. Y no queremos eso. Lashon hara es lengua malvada, lengua que daña, lengua mala. Vamos a pasar al verso 7. Estamos en Romanos capítulo 15. Dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros. Oiga, como también el Mesías nos recibió para gloria del Eterno. Pongamos la atención. Oiga, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Mashiach, o el Mesías, nos recibió. ¿Cómo tenemos que ver a los demás así como el Mesías nos vio a nosotros? ¿Cómo tenemos que recibir a los que vienen, a los nuevecitos en la fe? Así como el Mesías nos recibió a nosotros. Así, con amor. ¿Y cómo veníamos nosotros? No, hombre, si todavía estamos en pañales, no digamos cuando venimos, ¿no? Entonces, de verdad, el Eterno, el Mesías ha tenido de verdad mucho amor y mucha misericordia, ¿verdad? Porque nos recibió tal y como estábamos. Y así lo dijo Él: venid a mí, ¿verdad?, tal como estáis. Traed vuestras cargas, ¿verdad?, y yo os haré descansar. Ahí está el Mesías, recibiéndonos, ¿verdad? Recibiéndonos así como nos habla la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que el hijo pródigo no venía ni bien vestido, ni traía dinero, ni traía nada, ¿verdad? Cuando el padre lo ve, sale hacia él, lo abraza y lo besa en la condición que venía, en una condición maloliente inclusive, ¿verdad? Y no traía nada. ¿Qué podíamos decir? Que salió a recibirlo por interés. No, tampoco en nosotros debe de existir interés, sino que tiene que existir amor genuino. ¿Para qué? Para que así como el Mesías, ¿verdad?, nos recibió a nosotros en la condición que estábamos, también nosotros podamos recibir y tener la paciencia que el Eterno, tener la paciencia que el Mesías ha tenido con nuestras vidas, tenerlo nosotros con los demás. Eso es muy importante, muy importante. Por eso Pablo está diciendo acá esto. Verso 8, Romanos 15, 8. Pues os digo que Yeshua HaMashiach, o que Mashiach Yeshua, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad del Eterno. Vean, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Oiga, voy a repetir el pasaje. Pues os digo que Yeshua, o el Mashiach Yeshua, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad. Vean, cuando dice acá que Yeshua fue siervo de la circuncisión, no significa que la circuncisión, como ya lo explicamos en el libro de Gálatas, tenemos en Gálatas explicado verso por verso. Por si alguien dice, no, este hermano no ha leído Gálatas. No, tenemos verso por verso ahí. Puede ir a ver son siete enseñanzas de hora y media aproximadamente cada una, ¿verdad? Y acá cuando dice, porque pues os digo que Yeshua HaMashiach
vino a ser siervo de la circuncisión. Cuando dice que vino a ser siervo de la circuncisión, significa de que obedeció a la circuncisión. Es decir, que nuestro Mesías fue circuncidado en obediencia a la Torá del Eterno. Es decir, de la misma manera, ¿verdad?, que en cierto momento se encuentra Yeshua, nuestro Mesías, y se encuentra Juan el Bautista o Yohanan, ¿verdad? Y Juan le va a hacer tevilá, inmersión o bautismo, ¿verdad? Y Juan le dice, no, tú deberías de hacerme a mí y no yo a ti. No, le dijo, deja que se cumpla toda justicia. ¿Y qué es lo que hizo en este caso Yeshua? Se dejó hacer tevilá, se dejó sumergir por Juan. Fíjense bien, o sea, así. Lo mismo acá también. El Mesías está diciendo que vino a ser siervo de la circuncisión. Es decir, el Mesías obedeció, obedeció al mandamiento que el Eterno estableció con nuestro padre Abraham. Porque cuando hablamos de la circuncisión física, si bien es cierto, no tenemos un tema todavía, pero cuando hablamos de la circuncisión es un pacto que hizo el Eterno con nuestro padre Abraham. Entonces, no podemos decir que la circuncisión, así como decir no es nada, ¿verdad? La circuncisión nada es. Tenemos en Gálatas, por cierto, esos textos explicados, pero yo creo que quizás un día, tal vez no lejos, vamos a hacer un tema acerca de ello. Pero lo que quiero decir es que cuando dice acá que Yeshua HaMashiach vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad del Eterno, oiga, ¿para qué? Para mostrar la verdad, quiere decir que Yeshua se hizo la circuncisión por obediencia, pues era un hijo de Abraham. O sea, por obediencia al Eterno se sometió a la justicia para mostrarnos la verdad del Evangelio. En otras palabras, ¿qué es lo que hizo Yeshua cuando él estaba acá? Bueno, y aún sigue, ¿verdad? ¿Dónde está? Obedeciendo a su Padre. Jamás desobedeció, jamás pecó, jamás transgredió la Torá. Y eso fue lo que nos enseñó a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuando Yeshua está siendo circuncidado, cuando el Mesías está guardando Shabbat, cuando el Mesías está celebrando las fiestas, cuando el Mesías está guardando la Torá, cuando el Mesías está amando al prójimo, cuando el Mesías está preocupado por los enfermos, por las viudas, por los huérfanos, por los menesterosos, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está enseñando, nos está mostrando la verdad del Evangelio para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros sigamos esa fe que tuvo nuestro Mesías y seamos imitadores de él. Entonces, dice la Escritura, para mostrar la verdad del Eterno. Estamos en Romanos 15:8. Para confirmar las promesas hechas a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. 9. Y para que las naciones, ¿verdad?, o los gentiles glorifiquen al Eterno por su misericordia, como está escrito. Estamos aquí en el verso 9. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos naciones con su pueblo. Y otra vez, alabad al Eterno todas las naciones y magnificarle todos los pueblos. Salmo 117 es un salmo que todos lo conocemos, que dice, alabad al Eterno naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad del Eterno es para siempre. Aleluya. Amén. Entonces, ¿verdad? Acá en el verso 13 dice, y el Dios de esperanza, es decir, el Elohim de esperanza, os llene de todo gozo. Oiga, por eso hemos estado hablando que nosotros tenemos que estar felices, contentos, gozosos. El gozo es un fruto del Espíritu. La alegría de nosotros debe de provenir del Espíritu del Eterno en nuestras vidas. El gozo es un deber de cada uno de nosotros. No necesitamos buscar la alegría en las cosas que el mundo busca la alegría. No necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos el fruto del Espíritu, que es el gozo que el Eterno nos ha dado. Y eso es, les digo, ¿qué es lo que da el gozo? Bueno, el hecho de tener el Espíritu con nosotros, ¿verdad? Y el hecho que el Espíritu nos consuele. ¿Y con qué nos consuela? Con las promesas. Todas las promesas que... O sea, una de las... imagínense, decía yo, una de las más grandes promesas que tenemos.
hay muchas promesas y hay muchas consolaciones también, pero una de las más grandes promesas que tenemos es de que cuando el Mesías venga, dice su palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuál galardón es ese? ¿Verdad? Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para pagar a cada uno de acuerdo a su obra. ¿Y cuál es ese galardón? Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de un cuerpo incorruptible. Estamos hablando de un cuerpo que vivirá para siempre. Entonces, ¿cuál es su aflicción? ¿Cuál es su aflicción? Si vivimos, para el eterno vivimos. Y si morimos, para él morimos. Para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es la tristeza? si realmente tenemos las promesas, tenemos de verdad el eterno. Dice, no tenemos Dios, es decir, sin Elohim, sin esperanza en el mundo y ajenos a los pactos de la promesa. Pero el Eterno, con su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Y su misericordia, ¿verdad? Y que fue rico en misericordia, que es lo que ha hecho cuando Yeshua vino acá a enseñar, a sufrir, a morir y resucitar, nos ha hecho parte de su pueblo Israel. ¿Y qué pasa con todas las cosas que un día perdimos? Ahora el Mesías nos las ha recobrado. Por lo tanto, les digo, tenemos fiestas, tenemos Shabbat, tenemos, de verdad, la presencia del Espíritu en nuestras vidas, y eso es para estar gozosos todo el tiempo. Todo el tiempo. No necesitamos de nada para hacernos felices. Sí es cierto, vea, ¿cómo decir? Nosotros nos alegramos. No necesitamos de vino para ponernos borrachos, para sentirnos felices. No necesitamos de nada, necesitamos solamente su presencia en nuestra vida para ser felices, para tener ese gozo y esa alegría que solamente lo da Él. Dice, y Shalom. Dice, voy a repetir el 13. Y el Elohim y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Es decir, gozo y Shalom en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Ruach HaKodesh. Oiga bien, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verso 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Oiga, el apóstol Pablo está diciendo acá, ¿verdad?, de que el Eterno nos llene de gozo, nos llene de paz, es decir, de Shalom, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Y luego dice en el verso 14, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Bondad es otro de los frutos del fruto del Espíritu. El hecho de ser bondadosos. El hecho de ver, ¿verdad? Otra vez, ver que alguien necesita y no quedarnos con las manos cruzadas. Ser como, ¿verdad? Que siempre estaban viendo si hay una necesidad en alguien, ayudarle. Necesitamos. Si no tenemos eso, necesitamos desarrollar eso, ¿verdad? No simplemente pues ver las necesidades de otra persona y hacernos, como decimos aquí en el buen salvadoreño, el ojo pacho. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que llevar palabras de esperanza, y también no solamente palabras de esperanza, sino también pues ayudar a quienes lo necesiten. Para eso hemos sido llamados, de verdad. Luego dice la Escritura acá, llenos de todo conocimiento. Obviamente personas, no una persona fatua, sino una persona que conoce su palabra y que conoce al Eterno. Fíjense bien, que conoce al Eterno. Conocer al Eterno es algo tan, no simplemente es conocer la Biblia, no solamente, porque el conocimiento, si no va acompañado del amor, de la verdad, de la fe, del Espíritu de su Hijo,
en nosotros, eso nomás envanece. Es conocimiento así, solamente conocer por saber, y eso no funciona de nada. ¿Cuándo es que el conocimiento funciona? Cuando nosotros conocemos al Eterno. El hecho, ¿verdad? ¿Cómo conocemos al Eterno? Bueno, de hecho, cuando lo escuchamos, cuando oímos su palabra, pero con el objetivo también de poner en práctica lo que ella nos dice, de que seamos personas hacedoras de la Torah. No simplemente oidoras, sino hacedoras de la Torah. ¿Y qué hemos explicado que es una persona hacedora de la ley o hacedora de la Torah? Es aquella que oye la Torah y guarda los mandamientos por fe y por amor, y obviamente que después de eso vienen los resultados con que, es decir, los resultados de esta persona que hizo las cosas bien. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el fruto del Espíritu. Por eso hemos dicho que Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Luego dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, verso 15, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que del Eterno me es dada. Verso 16, para ser ministro de Yeshua HaMashiach a las naciones o a los gentiles, ministrando la Besorá, el evangelio de Elohim, de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme, verso 17, en Yeshua HaMashiach, en lo que al Eterno se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí para la obediencia de las naciones, con la palabra y con las obras. Vea, aquí van de la mano las obras, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca de las obras. Luego dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Ruach de Elohim, del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio del Mesías. Verso 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde el Mesías ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciada acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán, ¿verdad? Es donde nosotros aprendemos que hemos sido llamados para anunciar la verdad, para llevar esta palabra de verdad a todos aquellos que no conocen. Dice la palabra, ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán? Hermosos, vea, así es como el Eterno ve, vea, así como cuando decía ya Bilán, ¿verdad? En profecía, cuando el Espíritu del Eterno descendió donde él decía, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. En este caso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Shalom. Así ve el Eterno a las personas que saben y que tienen ese llamado de ir y hablar la verdad, de levantar. Es decir, nosotros tenemos en nuestras manos el dar vida, de levantar al caído, de abrir los ojos de los ciegos, de levantar paralíticos, de revivir a los muertos, ¿verdad? Porque todo eso estamos hablando en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque obviamente toda la profecía, ¿verdad? O casi el final de toda la profecía a nivel general y bíblica, ¿verdad? Casi se termina cuando los huesos secos vienen a la vida. Eso lo habla el capítulo 37 del libro de Ezequiel, cuando los huesos secos se tornen a la vida. Entonces, estamos en tiempos donde los huesos secos están reviviendo. Y somos nosotros los llamados, fíjense bien, para que podamos llevar su palabra y para que podamos revivir a los huesos secos. ¿Cómo? Pues a través del Espíritu y a través de la Torah del Mesías, es decir, la ley del Mesías, la palabra que da vida a los huesos secos en Ezequiel 37, juntamente con el Espíritu, porque a los huesos secos se les dice, huesos secos, oír palabra del Eterno. Y juntamente con la palabra, el Espíritu vende los 4 puntos cardinales y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, es lo que estamos, o es a lo que somos nosotros mandados. Dice así, sigamos leyendo. Verso 22, estamos en Romanos capítulo 15 y verso 22. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones,
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Como podemos ver, ¿verdad? Pues Pablo pensaba ir a España y obviamente Roma está en el camino a España y estaba la comunidad de Roma y pensaba pues visitarles, ¿verdad? Para a la pasada, quedarse unos días con ellos y como lo dice aquí en su palabra, ¿verdad? Una vez haya gozado con vosotros. Pablo cuando llegaba a las comunidades se gozaba con los santos, ¿verdad? Se gozaba. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, gozarnos, ¿verdad? Por eso es que no tiene que haber envidias entre nosotros, no tienen que haber enemistades, pleitos, celos, no tiene que haber eso en nosotros, porque ya lo hemos dicho, somos el cuerpo del Mesías, ¿verdad? Estamos para amarnos, nos necesitamos los unos a los otros. Bien lo dice el Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Para qué? Para que la bendición del Eterno y la vida eterna del Eterno venga a nosotros. Así termina el Salmo 133, ¿verdad? Y Pablo, pues él después decía, o antes mejor dicho, de su viaje a España, él está diciendo de que pues va a ir a Jerusalén para ministrar a los santos. Toda su preocupación era siempre ministrar su palabra, ¿verdad? Gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, ¿verdad? Porque Pablo era un hombre que amaba al Eterno, que amaba al Mesías, que amaba la Torá. Yo pudiera decir que de verdad Pablo fue uno de los grandes hombres, oiga, que amó la Torá, que amó al Eterno, que amó al Mesías y que vivió la Torá de una manera increíble. ¿Por qué? Porque sobre él, ¿verdad? Él tuvo ya el cumplimiento del nuevo pacto dentro de sí, ¿verdad? Donde el Eterno escribiría o pondría su Torá en su mente y luego la escribiría dentro de su corazón. Pablo vivió el poder del Espíritu dentro de él y eso es lo que tenemos hoy al leer sus cartas. Oiga, tenemos riquezas incalculables, ¿verdad? Que aquí venimos leyendo y a la misma vez tratando de explicar un poquito con ayuda del Eterno, porque de verdad que sus cartas dan un mensaje terrible, tremendo, un mensaje buenísimo, digno de ser aprovechado por cada uno de nosotros. Por eso es que estamos leyendo y estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque tiene riquezas, muchas riquezas, cosas que de verdad, de no conocer las cosas que pasaron en su tiempo, le diría yo que estamos condenados a volver a repetir las mismas cosas, porque el ser humano muchas veces cuando nosotros no conocemos la historia volvemos a repetir las cosas una y otra vez, de tal manera que para en lo personal las cartas de Pablo es importante que nosotros las entendamos, aunque bíblicamente, digo alguien por ahí, que sean las más difíciles de entender, pero con ayuda del Eterno y con ayuda del Espíritu Santo en el Mesías guiándonos, podemos entenderlas, ¿verdad? No por nosotros mismos, sino que Él nos dé la sabiduría que viene de arriba. Seguimos leyendo. Verso 26. Estamos leyendo Romanos capítulo 15, verso 26. Estamos verso por verso. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Obviamente vemos que había también una preocupación por los pobres. No solamente pensar en uno mismo, ¿verdad? Como he dicho muchas veces, nosotros, porque eso pasa, muchas veces nosotros nos vemos como la víctima, o vamos a uno, es que ahí nadie me mira bien, es que a mí, es que no estamos llamados para que nos vean bien, estamos llamados para ver bien, es que nadie me ayuda, es que estamos llamados para ayudar. O sea, hay veces se nos olvidan esas cosas, es que a mí, no sé, ¿verdad? Nadie me pregunta cómo estoy. No, es que no estamos para que nos pregunte quién. Es que el mandamiento no dice que te amen como a ellos mismos. El mandamiento individual para cada uno de nosotros dice: amarás al Eterno y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no estamos para que las personas nos amen. O sea, no estamos para que nos pongan en lo más alto. No, simplemente somos servidores del Eterno y somos servidores también de nuestro prójimo. Que no se nos olviden estas cosas, ¿verdad? Porque cuando nosotros comenzamos a pensar así, le digo, las cosas comienzan
empezamos a hacernos las víctimas y es que no me hablan, y es que no, nosotros estamos para dar consejos, nosotros estamos para levantar los ánimos de los demás, nosotros estamos para hacer luz a los demás. No esté pensando en que a mí me tienen que dar consejos, en que a mí tienen que ser luz para mí. No, nosotros estamos para servir. Nadie me sirve. No, estamos llamados a servir, amados. Eso que no se nos olvide, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿verdad? Si no tenemos los ojos puestos en lo que tenemos que tenerlos puestos, van a venir momentos difíciles, más difíciles en nuestras vidas, y les digo, vamos a poder, si es posible, quedarnos en el camino. Y de verdad que el Eterno no desea eso. Dice así, estamos en Romanos 15, 29. Dice, y sé que cuando... vamos a ver, no, leemos, ya me perdí, vamos a ver. Dice... leímos el verso 27, vamos, 28. Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio del Mesías. Oiga, vamos a ver. Verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí al Eterno. Vamos a ver. Verso 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Para que con gozo, verso 32, llegue a vosotros por la voluntad del Eterno, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Elohim, y el Dios, y el Elohim de paz, de Shalom, sea con vosotros. Amén. Bien. Bueno, tal como podemos ver, ¿verdad? En la última parte de la carta, pues el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? De que él quiere, ¿verdad?, que oren por su vida, de que él quiere que oren por su vida, ¿verdad?, porque obviamente pues tiene un viaje, ¿verdad?, para ir donde ellos, ¿verdad? Y lo que les dice aquí al final, ¿verdad?, es de que, vamos a ver en los últimos pasajes, en el verso 30 en el verso 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Adón Yeshua HaMashiach y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí al Eterno, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo acá es que le ayuden en oración. O sea que esto es bíblico. Vea, es bíblico pedir ayuda en oración. Es bíblico, ¿verdad? Por si alguien piensa que no es bíblico, que yo solo tengo que ir a orar. No. Las escrituras, bueno, por lo menos acá, vamos a ver, acá Pablo está diciendo: cuando vaya vosotros a España, os pido, ¿verdad?, os ruego que me ayudéis orando por mí al Eterno, para que sea librado de los rebeldes en Judea. Ok, en otras palabras, el apóstol Pablo está pidiendo ayuda en oración, ¿verdad? Esto también es importante que nosotros lo sepamos. Pedir ayuda en oración. Algunas veces, ¿cómo decir? He visto algunas veces que algunos de nosotros somos un poco penosos. Algunos sí decimos, ¿verdad? Otros mejor no decimos. Tenemos algún problema y mejor no le contamos a nadie, ¿verdad? Porque tal vez no quiero que la gente se dé cuenta, decimos, ¿verdad?, de un problema que tengo. Pero les voy a decir, de verdad, en humildad tenemos que perder muchas veces eso y pedirle a otras personas, a otros hermanos, que nos ayuden a orar,
Fíjense bien, no estar pensando eso, pues, yo no, mejor que nadie se dé cuenta de mi problema, ¿verdad? Porque me da vergüenza. Muchas veces, pues obviamente hay momentos donde también no se necesita especificar tanto el problema, ¿verdad? Pero sí pedir oración, ¿verdad? Y ayudar, ¿verdad? Porque aquí todo lo que hemos visto, en todo lo que es hasta ahorita, ¿verdad? Más que todo en el capítulo que estudiamos ayer, en el 14, y en el 15 que estamos estudiando el día de hoy, Pablo llama a la unificación nuestra, al hecho de ver a los, es decir, de no ver a nadie de menos, ¿verdad? Porque todos somos importantes, que todos somos miembros los unos de los otros, todos somos parte del cuerpo del Mesías, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es echarnos la mano, ayudarnos los unos a los otros. No ver de menos a nadie, orar los unos por los otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estamos en un mismo camino y todos estamos tan necesitados del Eterno. Todos. Nadie hay que pueda decir, no, yo no necesito el Eterno ni necesito de su ayuda espiritual. No. Todos estamos necesitados. Y la oración es algo importantísimo en nosotros. Entonces, de verdad, Pablo pues llega hasta acá con este capítulo y nosotros también, ¿verdad? Hemos estudiado el capítulo 15 del libro de Romanos, o de la carta de Pablo a la comunidad de Roma, ¿verdad? Y pues nos queda solamente un capítulo, ya el capítulo de la despedida. Así que vamos a quedar pendientes, ¿verdad? Para la otra semana. El Eterno nos da la vida, ¿verdad? Si el Eterno nos da la vida, vamos a seguir con este libro, ¿verdad? Terminarlo el día miércoles de la próxima semana, ¿verdad? Y pues ahora quedamos invitados para el día lunes, ¿verdad? Día lunes, si el Eterno nos da la vida, a las 4 de la tarde, tenemos estudios varios. Aún no tengo el estudio, pronto les voy a poner ahí el nombre del estudio, ¿verdad? Para que pues podamos estar, ¿verdad? Nos sintonicemos, podamos compartir, ¿verdad? Juntos un momento en la palabra de nuestro Padre Eterno. Como siempre, les agradezco por apartar su tiempo, ¿verdad? Y estar juntamente conmigo, ¿verdad? Gozándose en lo que es la palabra de nuestro Rey. Así que pues les invito en este momento a hacer una tefilá, una oración al Todopoderoso, ¿verdad? Así que oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre bueno, te damos gracias porque nos has dado la vida, toda Rabá, porque nos has bendecido grande y poderosamente. Te pedimos en esta hora, Padre bueno, que tengas misericordia de nuestras vidas, perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades, porque pecamos con el ver, con el oír, con el hablar, de muchas maneras. Tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, tú que quieres habitar en medio de cada uno de nuestros corazones, pedimos que seas tú con nosotros, que seas tú el que no nos dejes ni no nos desampares nunca. Bendito sea tu nombre, Padre. Pido la bendición por cada uno de mis hermanos que han estado conectados y por los que no han podido estarlo o que van a ver el video o la enseñanza posteriormente. Te pido que llenen sus vidas de misericordia y de amor. A los enfermos de tu pueblo y a los que tienen familiares enfermos también en tus manos, Padre bendito, te los ponemos. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por todas las cosas. Bendito sea su nombre glorioso que reina por siempre. Toda Rabá, muchas gracias. Quedamos solamente esperando de lo que es el día de Shabbat, el día de mañana, en el cual pues nos alegraremos y nos gozaremos en tu presencia. Bendito y exaltado sea tu nombre, bendito y exaltado sea el nombre de su Hijo amado, el nombre de Yeshua HaMashiach. En su nombre, en el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración hacia usted y decimos todos amén, amén. Bien, llegamos al final de esta enseñanza. Nuevamente, toda Rabá, muchas gracias, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde grande y poderosamente. Shalom Alejem.